Ramiro Arévalo nunca imaginó que el peso de la soledad fuera tan insoportable. La mansión, que antes parecía llena de vida, ahora sonaba vacía y fría, como una concha sin mar. La pérdida de Isabela, su esposa, aún estaba demasiado fresca en su mente, y los ecos de ese dolor parecían reverberar por cada rincón de la casa. La enfermedad súbita que la arrebató de su lado había destruido más que solo su vida. Había desgarrado un pedazo del alma de Ramiro. Estaba rodeado de lujos y compromisos sociales, pero no lograba llenar el vacío que ahora habitaba su pecho. Alicia, su hija, no comprendía lo que había sucedido. Ella preguntaba por la madre con una dulzura inocente que desgarraba aún más el corazón de Ramiro. En su silencio, él se hundía, incapaz de enfrentar la realidad de una pérdida irreversible. En el fondo de su soledad, algo dentro de él lo impulsaba a seguir, pero todo parecía vacío y sin sentido. En la escuela de Alicia, el dolor de Ramiro se manifestó de manera inesperada. Durante la reunión de padres, mientras observaba a otros niños acompañados por sus madres, se dio cuenta de que la ausencia de Isabela no pasaba desapercibida. Miradas disimuladas, preguntas que surgían de manera casual, pero cargadas de un peso doloroso. Lo que antes parecía una formalidad, ahora lo hacía sentirse como un intruso. Esas madres, todas impecables en su postura y vestimenta, lo miraban con una mezcla de compasión y curiosidad, como si viera en Ramiro no solo al hombre rico, sino también al viudo perdido. La incomodidad de estar allí sin saber qué decir lo invadió. Deseaba salir, pero algo dentro de sí lo detenía. Cuando la reunión estaba por comenzar, Ramiro miró a Mariana, su gobernanta, que siempre estaba allí, discreta, atendiendo a las necesidades de la casa. La idea surgió de repente, y con ella, una solicitud impulsiva. Necesitaría que Mariana se hiciera pasar por madre de Alicia ese día. Apenas podía mirarla al pedirlo, sintiendo el peso de la responsabilidad que estaba colocando sobre sus hombros. Mariana Vega, a diferencia de Ramiro, nunca se dejó abatir por la pérdida de Isabela. Su vida había estado marcada por pérdidas y desafíos, pero había aprendido a enfrentarlos de la manera más discreta posible. Hija de un trabajador rural en Galicia, creció en un mundo donde las dificultades eran constantes y los sueños parecían siempre lejanos. Desde joven, quiso ser artista. Quería pintar el mundo con colores vibrantes, pero la realidad la empujó a la servidumbre. La vida la llevó hasta la mansión de Ramiro, donde, poco a poco, fue convirtiéndose en algo más que una simple empleada. Era la figura materna para Alicia, la mujer a la que la niña acudía cuando sentía falta de consuelo, cariño y apoyo. Mariana tenía un amor profundo por la niña, y ese amor la hacía luchar día tras día para hacer más que la función que la sociedad le había asignado. Cuando Ramiro hizo la solicitud, no dudó. Sabía que era solo una fachada, una mentira, temporal para ayudar al hombre que de alguna manera dependía de ella. Pero algo en su corazón, tal vez una necesidad de mostrarle a sí misma lo que podía ser, la impulsó a aceptar. Cuando llegó el día de la reunión, Mariana, con un vestido elegante y un peinado más sofisticado de lo habitual, se presentó como una mujer diferente. Sabía que estaba interpretando un papel, pero al mirarse en el espejo, algo dentro de ella despertó. La mujer que veía en ese reflejo no era más la gobernanta, discreta, sino una figura que exudaba una fuerza inesperada, un poder silencioso que ni ella misma sabía que poseía. Se acercó a Alicia, sintiendo la mirada de Ramiro sobre ella, pero no permitió que eso la perturbara. Al hablar sobre la educación de Alicia, sus palabras, cargadas de sabiduría práctica y experiencia de vida, reflejaban una profundidad que Ramiro nunca había asociado a ella. Lo observaba, tratando de mantener la compostura, pero no podía evitar el creciente malestar. Había algo en Mariana que ahora le parecía diferente. Ya no solo era la mujer que él veía en su casa, era alguien que emanaba una fuerza interior que no sabía cómo manejar. A medida que avanzaba la reunión, la percepción incómoda de Ramiro se transformó en algo inesperado. Comenzaba a admirar a Mariana de una manera que no había anticipado. Ella, con su simpleza y elegancia recién descubierta,
Hablaba de valores que Ramiro nunca había discutido en profundidad con nadie, la manera en que expresaba el cuidado hacia Alicia, la importancia de la educación y los pequeños gestos que para ella hacían toda la diferencia, le hacía cuestionar su propia forma de vivir. Él, que siempre había estado inmerso en negocios y compromisos sociales sin realmente conectar con las personas a su alrededor, comenzaba a darse cuenta de que había algo genuino, algo verdadero en la postura de Mariana. Sus palabras, más que simples frases de consuelo, parecían tener el peso de una verdad que él había ignorado. Y a medida que la observaba, Ramiro no pudo evitar que algo en su pecho despertara. El vacío que sentía, por primera vez, parecía ser tocado, pero la conexión que sentía por Mariana no era simple. Había algo más, un deseo reprimido que no sabía cómo manejar. Antes de continuar, queremos saber su opinión. ¿Qué te ha parecido hasta ahora la historia de Ramiro y Mariana? ¿Te sorprendió la relación que comenzó a formarse entre ellos? Déjanos tu comentario. Si te está gustando este video, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te pierdas ningún contenido nuevo. Es muy importante para que no te pierdas las próximas historias emocionantes. Y quédate hasta el final, porque te sorprenderá lo que está por venir. No querrás perderte el desenlace. En los días que siguieron a la reunión, Ramiro comenzó a observar a Mariana con otros ojos. Nunca había notado cómo se movía por la casa, con una elegancia que casi era natural, pero que ahora parecía más afilada, más refinada. La forma en que interactuaba con Alicia, cómo la consolaba con palabras sencillas pero cargadas de amor y dedicación, lo tocaba de maneras que no podía explicar. Cuando ella se acercaba, su presencia parecía llenar el vacío de la casa de una manera que Ramiro ya no podía ignorar. Intentaba alejar estos pensamientos, diciéndose a sí mismo que solo estaba agradecido por la ayuda que ella le brindaba con Alicia, pero no podía evitar la admiración creciente. Algo en ella comenzaba a resonar con él de una manera profunda, y eso lo asustaba. Intentó centrarse en sus negocios, en las reuniones y compromisos, pero todo lo que podía pensar era en la figura de Mariana, que, al parecer, se había convertido en una parte esencial de su vida, sin que él siquiera se diera cuenta. Mariana, por su parte, sentía algo diferente también. La farsa que había comenzado como un simple favor a Ramiro empezó a convertirse en algo mayor. Cuando estaba allí, al lado de Alicia, sintiendo las miradas de los otros padres sobre ella, ya no se sentía la simple gobernanta, la mujer que siempre había tenido que ceder ante las circunstancias, sino una mujer con algo más para ofrecer, una mujer que tenía una fuerza interna que jamás había sido reconocida. Ella notaba la incomodidad de Ramiro, pero también veía en él algo que no esperaba. Ya no la veía solo como una empleada. Sus ojos, antes indiferentes, ahora prestaban atención a cada palabra que ella decía, a cada gesto. Mariana, que siempre había sido criada para conocer su lugar en el mundo, ahora se veía cuestionando esa propia definición. Lo que sentía por él no solo era gratitud o amistad, sino algo mucho más fuerte, mucho más arriesgado. Sabía que eso no podía seguir, pero a medida que pasaban los días, esos sentimientos solo aumentaban. Un sábado, cuando Ramiro invitó a Mariana a una reunión de negocios importante, ella dudó, sintiéndose fuera de lugar, pero aceptó, sabiendo que había algo más sucediendo entre ellos. Cuando llegó al lugar, se encontró en un ambiente de lujo y poder, un mundo que parecía tan distante de su realidad, pero al mismo tiempo tan familiar en las palabras y la postura de los presentes. Ramiro estaba allí, de pie, como siempre, en su postura de líder, pero ahora, Mariana lo veía de una manera distinta. Él parecía, de alguna manera, más vulnerable, más humano. Durante la reunión, Mariana se dio cuenta de que, aunque él fuera un hombre poderoso, también estaba luchando contra sus propios demonios, sus propios miedos. Las palabras de Ramiro resonaban en ella, y entendió que, de alguna forma, él también estaba intentando entender su vida. Cuando terminó la reunión y ambos salieron juntos, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Mariana, sin saber cómo,
comenzó a ver a Ramiro con una nueva comprensión. Sabía que la distancia entre ellos aún era grande, pero de alguna manera, lo que antes los separaba ahora parecía ser menos importante. Los días siguientes, Ramiro comenzó a sentirse cada vez más incómodo con sus propios sentimientos hacia Mariana. Lo que antes veía como una relación funcional entre ellos ahora le parecía algo mucho más complejo. Comenzó a preguntarse si lo que sentía por ella era real, si lo que comenzaba a experimentar era el inicio de algo nuevo o solo una ilusión provocada por su soledad. No podía evitar que ella se le apareciera constantemente en la mente, ya no solo como la mujer que cuidaba de su hija, sino como alguien que lo desafiaba emocionalmente. Ramiro estaba luchando contra sus propios miedos y deseos, el miedo de ser juzgado, el miedo de perder el control de su vida. Siempre había sido un hombre fuerte, pero con Mariana empezaba a ver algo que nunca había considerado, la posibilidad de ser verdaderamente vulnerable. Pero el peso de la diferencia de clase entre ellos le pesaba demasiado. Sabía que había algo real entre ellos, pero no sabía si podía permitirse aceptarlo. Durante una noche de tormenta, cuando Ramiro volvió más tarde de lo habitual, encontró a Mariana en la sala de estar, leyendo un libro mientras Alicia dormía en el sofá. Ella estaba con el cabello suelto y una expresión tranquila, como si nada en el mundo pudiera perturbarla. Ramiro se detuvo en la puerta por un momento, observándola. Había algo en ella, en ese momento, que parecía diferente. No era solo la mujer que conocía, sino alguien que no podía definir. Cuando ella levantó los ojos y lo vio, no mostró sorpresa. Solo sonrió ligeramente, como si ya supiera que él no podría evitar ese momento, esa cercanía. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio de comprensión, de algo que estaba por revelarse, sin palabras, solo con las actitudes. Ramiro se acercó lentamente, sin saber qué buscaba, pero sabía que no quería irse. Se sentó a su lado y ambos permanecieron en silencio, como si todo lo que dijeran fuera innecesario. En los días siguientes, Ramiro comenzó a sentirse más inquieto que nunca. Intentaba seguir con su rutina diaria, con reuniones de negocios y compromisos sociales, pero su mente siempre volvía a Mariana. La forma en que la veía, cómo interactuaba con Alicia, cómo sus ojos reflejaban una inteligencia y comprensión que antes no había notado. Todo en ella lo atraía de una manera que no podía controlar. A veces pensaba que su atracción por ella era solo una reacción a la soledad que lo consumía, una necesidad de llenar el vacío dejado por Isabela, pero algo en su interior le decía que era algo mucho más profundo. El miedo de estar haciendo algo inapropiado lo atormentaba, pero no podía negar lo que sentía. Esa conexión que surgía entre ellos parecía imposible, pero tan real al mismo tiempo. Cada día que pasaba, Ramiro se preguntaba si Mariana también sentía lo mismo, o si era solo él quien se veía atrapado en sus propios sentimientos, incapaz de ser objetivo. Mariana, por su parte, comenzaba a sentirse más atrapada en la maraña de emociones que se tejían entre ella y Ramiro. Aunque al principio su relación había sido simplemente una cuestión de deber, ahora no podía ignorar que algo había cambiado. Ramiro la miraba de una manera diferente, como si la estuviera viendo por primera vez, y eso la hacía sentirse incómoda, pero también profundamente valorada. Siempre había sabido que la vida no era fácil para alguien de su posición, pero la forma en que Ramiro comenzaba a verla como más que una simple empleada la hacía cuestionarse todo lo que había conocido hasta entonces. Se sentía impotente frente a esos sentimientos que se despertaban dentro de ella, pero también sabía que, si no eran correspondidos, lo mejor sería alejarse antes de que las cosas se complicaran más. Sin embargo, el hecho de que él la viera con otros ojos la inquietaba y la hacía dudar si podía seguir en su rol de protectora de Alicia sin perderse en lo que sentía por él. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Ramiro y Mariana se encontraron en el jardín de la mansión. Alicia jugaba cerca, ajena a las tensiones que se respiraban entre los dos adultos. El aire fresco de la tarde envolvía todo, y por un momento, la atmósfera parecía ser más tranquila de lo habitual. Ramiro se acercó a Mariana, con la mirada fija en ella, y antes de que pudiera decir algo, Mariana lo interrumpió.
«Sabes, Ramiro», dijo ella con una voz suave, pero cargada de emoción contenida, «no puedes seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros». Ramiro la miró en silencio, sintiendo que, de alguna manera, ella había nombrado todo lo que él había estado evitando reconocer. El peso de sus palabras cayó sobre él, y aunque quería negarlo, sabía que Mariana tenía razón. La conexión que compartían ya no podía seguir siendo ignorada. «No sé qué hacer con esto, Mariana», respondió Ramiro, su voz vacilante. «Nunca imaginé que esto pasaría». Mariana lo observó en silencio, percibiendo el conflicto interno que Ramiro enfrentaba. Ella había visto el miedo y la incertidumbre en sus ojos antes, pero ahora parecía más vulnerable que nunca. Su corazón latía con fuerza al ver que él no solo estaba reconociendo lo que sentían, sino que también estaba dispuesto a enfrentarlo. «No tienes que saber qué hacer de inmediato», le dijo ella suavemente. «Solo tenemos que ser honestos con lo que sentimos». Ramiro la miró, su mirada llena de confusión y deseo, y por un momento, el silencio entre ellos parecía decir más que 1000 palabras. Era como si la distancia que siempre los había separado estuviera desapareciendo, como si el mundo que Ramiro había construido se estuviera desmoronando frente a sus ojos. Mariana no esperaba una respuesta inmediata, solo que él entendiera que no todo en la vida se puede controlar, especialmente cuando se trata de emociones. Esa noche, Ramiro se acostó con la mente llena de pensamientos confusos. Las palabras de Mariana seguían retumbando en su cabeza, y la sensación de vulnerabilidad que había experimentado al estar cerca de ella lo dejaba inquieto. Aunque había sido honesto con ella, sabía que aún quedaban muchas barreras que superar. La diferencia de clases entre ellos era palpable, y Ramiro no podía evitar preguntarse cómo serían sus vidas si realmente se permitían estar juntos. ¿Podrían ambos superar las expectativas sociales que los separaban? ¿O sería una fantasía que terminaría desgarrándolos? Mientras pensaba en ello, un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Era posible que la mujer que había entrado en su vida como gobernanta ahora fuera la clave para encontrar la paz y la felicidad que tanto anhelaba? Pero aún sentía miedo. Miedo de perder todo lo que había construido. Miedo de que sus propios sentimientos pudieran arruinar lo que ya tenía. Ramiro decidió que necesitaba aclarar sus pensamientos, pero no podía hacerlo solo. La idea de hablar con alguien, de compartir su dilema, le parecía necesaria, aunque no sabía con quién. Era difícil encontrar a alguien en quien confiar, alguien que pudiera entender la complejidad de la situación. A lo largo de su vida, siempre había tenido control sobre todo, pero ahora se sentía impotente. A pesar de todo, algo dentro de él le decía que, si no enfrentaba lo que sentía por Mariana, nunca podría ser realmente feliz. Esa noche, mientras trataba de dormir, una idea le vino a la mente. ¿Y si todo lo que había logrado en su vida profesional no tenía ningún sentido si no podía ser honesto con sus propios sentimientos? Este pensamiento lo despertó por completo, y aunque la incertidumbre lo llenaba, también sintió un destello de esperanza. Quizá por primera vez en su vida, estaba dispuesto a tomar una decisión por él mismo, no basada en las expectativas de la sociedad, sino en lo que su corazón realmente deseaba. Durante los días siguientes, Ramiro comenzó a actuar de manera diferente. Empezó a pasar más tiempo en casa, se acercaba más a Mariana, sin dejar que la distancia que siempre los había separado fuera una barrera. Mariana, aunque también confundida por todo lo que sucedía, comenzó a sentirse más segura de sí misma. Las conversaciones entre ellos se volvieron más profundas, más personales, y lo que antes había sido una relación formal comenzó a transformarse en algo más. Alicia, ajena a todo lo que sucedía entre los dos adultos, disfrutaba de la compañía de ambos, pero sin saber que estaba siendo testigo de una evolución silenciosa. Mariana y Ramiro, a pesar de las diferencias sociales y de poder, empezaron a descubrir un lenguaje común, uno que no dependía de lo que los demás pensaran de ellos, sino de lo que realmente sentían el uno por el otro. Una tarde, mientras Ramiro y Mariana caminaban por el jardín, ambos en silencio, Ramiro decidió hablar. «Mariana», dijo con voz firme, «no sé si esto tiene sentido para ti,
pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real, y no puedo seguir ignorándolo. Mariana lo miró, sintiendo que él finalmente estaba reconociendo lo que ambos sabían desde hacía tiempo. Lo que sentimos no necesita tener sentido para los demás, respondió ella. Solo necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Esas palabras resonaron en Ramiro, quien, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser honesto con sus propios deseos. Ambos sabían que lo que sentían no era simple, pero también sabían que no podían seguir ocultándolo. Sin palabras, se tomaron de las manos, y en ese gesto hubo una promesa implícita de que lo enfrentarían juntos, a pesar de lo que el mundo pensara. A medida que pasaban los días, la relación entre Ramiro y Mariana continuaba evolucionando, aunque ambos sabían que aún quedaba mucho por enfrentar. Ramiro se sentía dividido entre lo que sentía por ella y las expectativas sociales que siempre habían marcado su vida. No podía dejar de pensar en las consecuencias de sus acciones, pero también sabía que no quería perder lo que había encontrado en Mariana. Ella, por su parte, se mantenía firme, sabiendo que su amor por él debía ser honesto y genuino, sin máscaras. A pesar de los miedos y las dudas que ambos enfrentaban, había una fuerza entre ellos que no podían negar. Sin embargo, la realidad social seguía siendo un obstáculo, y la pregunta que rondaba sus mentes era si serían capaces de superar todas las barreras que se interponían entre ellos. Una noche, mientras Ramiro se encontraba en su estudio, mirando la ciudad desde la ventana, algo dentro de él hizo clic. Se dio cuenta de que había estado esperando la aprobación de los demás durante toda su vida, y que esa búsqueda constante de la perfección lo había alejado de lo que realmente quería. Miró hacia el pasillo, donde sabía que Mariana estaría, y decidió que ya no podía seguir viviendo en esa incertidumbre. No podía seguir adelante sin enfrentar lo que sentía por ella, y no quería esperar más. En ese momento decidió que tendría que tomar una decisión importante, una que lo cambiaría para siempre. No sabía lo que el futuro les depararía, pero en ese instante estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que creía que valía la pena. Ramiro no sabía cómo explicarlo, pero en ese preciso momento, cuando miraba la ciudad desde su ventana, comprendió que la vida no podía seguir siendo una serie de pasos meticulosamente calculados. Él había construido un imperio, una vida llena de lujos y poder, pero al mirar todo eso, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era más éxito material, sino algo mucho más simple: conexión humana, amor, vulnerabilidad. Al principio, lo que había sentido por Mariana había sido solo un destello en medio de su dolor y vacío, pero ahora, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que ella había sido mucho más que un consuelo momentáneo. Ella había sido un faro, una luz en medio de la oscuridad. Ramiro comprendió que no podía seguir evitando lo que sentía, ni negarse a lo que su corazón le pedía. Era el momento de enfrentarse a la verdad, de dejar ir sus miedos y dudas, de abrazar lo que estaba creciendo entre ellos. Esa noche, Ramiro se acercó a Mariana. No hubo palabras al principio, solo el peso de todo lo que no se habían dicho. Pero el silencio entre ellos ya no era incómodo ni tenso. Era un silencio que hablaba de una comprensión profunda. Ramiro se sentó a su lado y por primera vez en mucho tiempo se permitió ser vulnerable. «Mariana», dijo con una voz suave, «no sé si esto tiene sentido, pero necesito que lo sepas. Lo que siento por ti es real, y no voy a seguir escondiéndolo». Mariana lo miró fijamente, como si estuviera esperando que él finalmente dijera esas palabras. Ella ya lo había sabido, había sentido lo mismo, pero escuchar esas palabras de su boca le dio una tranquilidad que no esperaba. Sin decir una palabra, ella le tomó la mano. Ese gesto, tan sencillo pero lleno de significado, les permitió entender que por fin ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que había entre ellos, sin más barreras. Después de esa conversación, las cosas entre ellos comenzaron a cambiar de manera más tangible. Ramiro, aunque aún luchaba con las expectativas sociales y las críticas que pudieran venir, ya no sentía el peso de su propia culpa. Había dejado de luchar contra sus emociones y había comenzado a aceptarlas. Mariana, por su parte,
también sentía que había dado un paso importante al ser honesta con lo que sentía por él. A veces se preguntaba si, al final, todo esto era un sueño, pero no podía ignorar que lo que había entre ellos era real. Había una conexión genuina, algo que no podía ser explicado solo por la atracción física. Era algo mucho más profundo, algo que trascendía la diferencia de clases y roles sociales. Lo que compartían era algo que, en su momento, parecía imposible, pero que ahora se sentía natural, casi predestinado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que lo enfrentarían juntos, sin miedo, sin reservas. A lo largo de las siguientes semanas, Ramiro y Mariana comenzaron a pasar más tiempo juntos, lejos de los ojos curiosos de la sociedad. Se reunían en los rincones tranquilos de la mansión, hablaban sobre sus vidas, sus miedos y lo que realmente querían del futuro. La relación que antes había comenzado como una farsa para proteger su reputación, ahora se estaba convirtiendo en algo genuino, algo que ambos valoraban profundamente. Sin embargo, sabían que todavía quedaban obstáculos. Las expectativas sociales seguían presentes, y la diferencia entre sus posiciones seguía siendo una barrera visible. Ramiro estaba dispuesto a enfrentarla, pero también era consciente de las dificultades que eso implicaría. Mariana, por su parte, no temía los desafíos, pero sabía que debía ser cuidadosa. No quería convertirse en un proyecto más de Ramiro, sino en alguien que, a pesar de todo, merecía ser vista por lo que realmente era. La idea de que ambos tuvieran que luchar contra el mundo que los rodeaba les unía aún más. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Ramiro se detuvo y miró a Mariana con una intensidad que la sorprendió. «Mariana», dijo con una voz firme, «no puedo seguir ocultando lo que siento. Esto no es algo pasajero para mí. Lo que estoy sintiendo es real, y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que esto funcione entre nosotros». Mariana lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No había esperado escuchar esas palabras tan claramente, pero las necesitaba. Sabía que Ramiro estaba dispuesto a luchar por lo que sentía, pero también sabía que las consecuencias de ese amor no serían fáciles. El mundo en el que vivían no permitía ese tipo de relaciones con facilidad, pero a pesar de los temores que ambos sentían, algo dentro de ella también se estaba quebrando. Ella sabía que, al final, si Ramiro estaba dispuesto a arriesgarlo todo, ella también lo haría. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, Ramiro y Mariana se encontraron nuevamente, sin palabras, solo con el peso de todo lo que habían compartido hasta ese momento. Ramiro se acercó a ella, sus manos temblorosas, pero decididas. Mariana lo miró a los ojos y por un momento, todo el ruido del mundo exterior desapareció. «Mariana», susurró él, «te he estado viendo todo este tiempo, y lo que siento por ti no es solo una reacción a la soledad, es algo real. No te necesito solo como un consuelo, te necesito como tú eres, completa, íntegra». Mariana no pudo evitar sentirse conmovida por esas palabras. Ramiro, el hombre poderoso y seguro de sí mismo, estaba siendo más honesto que nunca. Y en ese momento, los dos comprendieron que el amor no era solo un sentimiento que los unía, sino una fuerza que los transformaba. El futuro seguiría siendo incierto, pero lo que había entre ellos ya no podía ser ignorado. A partir de ese momento, las barreras entre ellos comenzaron a desmoronarse. Ramiro ya no veía a Mariana como su empleada, ni ella lo veía solo como un hombre poderoso. Ahora se veían el uno al otro como seres humanos, como iguales, aunque el mundo intentara dictarles lo contrario. A veces, se sentaban en silencio, sin necesidad de palabras, disfrutando de la compañía mutua, sabiendo que lo que compartían era algo que el mundo no podía entender fácilmente. No les importaba. Aunque las dificultades seguían presentes, sabían que juntos serían capaces de enfrentarlas. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una comprensión tácita de que no había vuelta atrás. El camino que estaban por recorrer no sería fácil, pero sería suyo. Y eso era lo único que realmente importaba. El tiempo pasó, y aunque las dificultades continuaron, la relación entre Ramiro y Mariana se fortaleció.
Las barreras sociales y de clase que antes parecían tan imposibles de superar, comenzaron a desvanecerse. Ramiro se dio cuenta de que lo que había aprendido de Mariana no era solo cómo ser más vulnerable, sino cómo ser más humano. En su vida, siempre había tenido todo lo que deseaba, pero había olvidado lo que significaba vivir verdaderamente. Mariana le mostró la belleza de lo sencillo, la importancia de las conexiones genuinas y, sobre todo, la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad. Juntos, comenzaron a construir un futuro sin miedo, sin importar lo que el mundo pensara. Sabían que lo que tenían era real, y eso era lo único que les importaba. Durante una cena con algunos amigos cercanos, Ramiro y Mariana se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado. La gente alrededor de ellos, ajena a la verdadera naturaleza de su relación, los miraba con respeto, pero Ramiro ya no se preocupaba por las opiniones ajenas. Lo que antes era una fachada para proteger su reputación ahora era algo auténtico, algo que se reflejaba en sus ojos y en sus gestos. Mariana, que siempre había sido consciente de su lugar, ahora caminaba al lado de Ramiro como una igual, con la cabeza erguida, sabiendo que su amor no dependía de las circunstancias sociales sino de la verdad que ambos compartían. Aunque la sociedad seguía observando, ellos ya no sentían miedo de ser ellos mismos. En su corazón, sabían que lo que tenían era real y nada podía arrebatarles esa verdad. El camino hacia la aceptación de su amor no fue fácil. Aunque Ramiro y Mariana continuaron adelante, las dificultades seguían presentes. El mundo los observaba, y las expectativas nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, cada vez que se miraban, sabían que su relación era algo más profundo que cualquier barrera social. A medida que pasaba el tiempo, la relación de Ramiro y Mariana se convirtió en un símbolo de que el amor no tiene límites, que las diferencias de clase no pueden definir lo que dos personas son capaces de construir. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabían que no importaba. Lo que importaba era que, finalmente, habían encontrado algo real, algo que los llenaba de esperanza para seguir adelante, juntos. Los meses pasaron, y la relación de Ramiro y Mariana siguió fortaleciéndose a pesar de las dificultades externas. Ambos aprendieron a enfrentar las adversidades juntos, sin esconderse detrás de las máscaras que habían usado antes. La aceptación mutua, el respeto y el amor verdadero comenzaron a definir su conexión. Ramiro ya no sentía el peso de la diferencia de clase entre ellos. Mariana no se veía como una simple empleada, sino como su igual, alguien con quien podía compartir no solo su vida, sino también sus sueños. Ambos habían aprendido a no depender del juicio de los demás, sino de lo que sentían el uno por el otro. La casa, que antes estaba llena de lujos y vacía de emociones, ahora se llenaba de una calidez que solo podía provenir de una relación auténtica. Alicia, ajena a las complicaciones de los adultos, también sentía el cambio, y a su manera, comprendía que sus padres, aunque no fueran como los demás, estaban construyendo algo especial y único. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Ramiro y Mariana se tomaron de las manos con la misma naturalidad con la que se respiraba. En ese momento, ya no había barreras, no había muros que los separaran. Ramiro miró a Mariana, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había dejado atrás la vida que pensaba que debía vivir, y había abrazado una vida que, aunque incierta, lo llenaba de satisfacción. Mariana, con su presencia serena y su mirada cálida, le devolvía algo que él había perdido, la capacidad de sentir. Durante tanto tiempo, había estado atrapado en la rutina de los negocios, en el papel que la sociedad le había asignado, que olvidó lo que realmente importaba. Pero al estar con ella, había redescubierto la importancia de ser auténtico. No necesitaba más riquezas ni más poder. Ya tenía lo que realmente deseaba, amor y compañía genuina. Sin embargo, aunque se sentían más seguros de su relación, las dificultades externas no desaparecieron. Ramiro y Mariana tuvieron que enfrentar miradas desconcertadas y comentarios furtivos de aquellos que aún no entendían lo que ocurría entre ellos. Pero, en lugar de separarlos, esos juicios solo los unieron más. Juntos,
Decidieron que no permitirían que nada, ni nadie pusiera en riesgo lo que habían construido. Sabían que el amor, la confianza y la comprensión que existía entre ellos no dependía de la aceptación de los demás. Al principio, esa lucha por la aceptación social había sido difícil, pero a medida que pasaba el tiempo, la relación se volvió más sólida y menos susceptible a las opiniones ajenas. Ramiro y Mariana habían encontrado algo mucho más valioso que las apariencias. Habían encontrado un amor verdadero, sin barreras, sin filtros. Un día, Ramiro tomó una decisión que consolidaría aún más lo que ambos sentían. Se reunió con sus socios y amigos cercanos, personas que siempre habían tenido un gran peso en su vida, y les reveló su relación con Mariana. La reunión, cargada de tensión y nerviosismo, marcó un antes y un después en la vida de ambos. Aunque sabía que algunos lo juzgarían, Ramiro no podía seguir viviendo en las sombras. Mariana, al principio, temía lo que esto podría significar, pero, al mirarlo, supo que él estaba listo para enfrentar las consecuencias de su amor. «No quiero vivir más escondido, Mariana», le dijo Ramiro con determinación. «Y si eso significa perder a algunos en el camino, que así sea». Mariana lo miró, con una mezcla de gratitud y admiración. Sabía que él estaba dando un paso valiente, un paso hacia la verdad, un paso que ya no podía dar atrás. La revelación de su relación causó revuelo, como era de esperar. Algunos amigos cercanos y socios de Ramiro lo criticaron. No podían entender cómo una figura tan poderosa había decidido romper con las normas establecidas. Sin embargo, a pesar de la incomodidad inicial, Ramiro no se arrepintió. En ese momento, entendió que había dado el paso correcto. Mariana y él, aunque rodeados de críticas y miradas, se sentían más fuertes que nunca. Lo que antes había sido un amor oculto, ahora era una relación abierta, sin miedo a lo que pudieran pensar los demás. Con el tiempo, aquellos que realmente valoraban a Ramiro comprendieron la profundidad de lo que había entre él y Mariana. Para ellos ya no era una cuestión de clase social, sino de amor verdadero. Y así, a pesar de los desafíos, Ramiro y Mariana siguieron adelante, con la certeza de que el amor, cuando es real, no tiene barreras que no se puedan superar. Con el paso del tiempo, las barreras sociales y las expectativas externas fueron desapareciendo. Lo que antes parecía imposible, ahora era su realidad. Ramiro y Mariana, al haber enfrentado tantas dificultades juntos, sabían que nada podría separarlos. Su amor había crecido de una manera que ninguno de los dos había anticipado, pero ahora se sentían completos. Juntos, habían demostrado que el amor no se define por el estatus social, las riquezas o las opiniones ajenas. El amor verdadero se construye sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la autenticidad. Y, a pesar de que el mundo seguía mirando, ellos sabían que lo que tenían era suyo, y nada ni nadie podría quitarles eso. Vivieron con la certeza de que no importa lo que el futuro les deparara, siempre estarían juntos, enfrentando lo que fuera necesario, sabiendo que el amor que compartían era más fuerte que cualquier barrera. El final de la historia no fue el típico final de cuento de hadas. No hubo grandes celebraciones ni finales perfectos, pero Ramiro y Mariana encontraron su propio tipo de felicidad. A medida que pasaron los años, su relación continuó siendo sólida, basada en el amor y el respeto. Alicia creció en un hogar lleno de cariño y comprensión, y aunque la vida no siempre fue fácil, la familia que habían formado era lo que realmente importaba. El tiempo no cambió su conexión, al contrario, la hizo más fuerte. A veces, la gente los miraba, pero ellos ya no les importaba lo que pensaran. Lo que tenían era real, y eso, al final, fue lo único que importó. En sus corazones, sabían que habían encontrado algo raro y hermoso, algo que muchos solo sueñan, pero que ellos habían logrado construir juntos. La historia de Ramiro y Mariana no fue una historia de fácil conquista, pero fue una de valentía y transformación. A lo largo de su camino, ambos aprendieron a dejar de lado los prejuicios y las expectativas ajenas para ser fieles a sí mismos y a lo que realmente querían. No fue una historia de perfección,
sino una de aceptación mutua, de reconocer que el amor no tiene que seguir reglas ni estándares preestablecidos. En el amor, como en la vida, las barreras a veces son necesarias para desafiarse a uno mismo y a los demás. Y lo que había comenzado como una farsa, se transformó en una historia real, una historia de superación y, sobre todo, de amor verdadero. Cuando miraron hacia atrás, Ramiro y Mariana entendieron que lo que habían vivido no había sido solo un sueño. Habían cambiado, se habían redescubierto y habían hecho del amor la base de su vida juntos. El poder de amar sin miedo y sin importar el qué dirán, les permitió crear una vida que era, a su manera, perfecta. Nunca dejaron que la diferencia de clases definiera su relación, y con el tiempo, se dieron cuenta de que no solo habían transformado sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Habían demostrado que, al final, el amor no solo puede vencer todas las barreras, sino que tiene el poder de trascenderlas. El legado que dejaron fue uno de libertad, de valentía para ser quienes realmente eran, y de amor que no entiende de clases ni de obstáculos. Ramiro y Mariana, en su historia compartida, demostraron que no hay fuerza más poderosa que el amor verdadero. En sus corazones, sabían que su historia era única, y aunque el mundo nunca comprendiera completamente su amor, ellos sabían que nada podría romper lo que habían construido. Juntos, enfrentaron lo impensable, y al final, encontraron la paz, no solo en sus corazones, sino también en el mundo que ellos mismos crearon. Aunque la vida de Ramiro y Mariana se llenó de más momentos de alegría y paz, la verdad era que su amor siempre desafió la comprensión de aquellos que no los conocían. Nadie entendía cómo habían llegado a este punto, pero lo que ellos sabían, lo que sentían, era suficiente. Habían superado tantas barreras que la opinión de los demás ya no significaba nada. A lo largo de los años, construyeron una familia sólida, con Alicia creciendo rodeada de amor y enseñanzas genuinas de ambos, mientras algunos de sus viejos amigos se mantenían distantes o los miraban con cierta desconfianza. Ramiro y Mariana ya no se preocupaban por esas miradas. A medida que su hija se hacía más grande, ambos sabían que habían hecho lo correcto, que lo que habían construido era más que un refugio, era un hogar lleno de verdad y de lo que realmente importaba. Con el paso de los años, Ramiro y Mariana dejaron de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Habían aprendido a aceptar la vida tal como era, a valorar los momentos pequeños y las conversaciones sinceras. Lo que alguna vez fue una relación difícil y llena de dudas, ahora se había convertido en un viaje de descubrimiento constante. A veces, Ramiro pensaba en el hombre que había sido antes, en el que se aferraba a los negocios y a la imagen de perfección que tanto le había costado mantener. Ahora, ese hombre parecía tan distante, ya no se reconocía en ese Ramiro controlado, distante, que evitaba cualquier tipo de vulnerabilidad. El hombre que había llegado a ser junto a Mariana era alguien más abierto, más humano, alguien que sabía que el verdadero poder no provenía de tener dinero o estatus, sino de ser fiel a uno mismo y a los que se ama. A pesar de que las dificultades nunca desaparecieron por completo, tanto Ramiro como Mariana sabían que nada podría separarlos. La confianza que se habían brindado mutuamente no solo los unió emocionalmente, sino que también les permitió enfrentar cualquier obstáculo que la vida les presentara. Cuando se miraban a los ojos, ya no existían dudas ni miedos, solo había una certeza. Se habían encontrado el uno al otro en un momento perfecto, aunque el camino hacia ese encuentro no había sido fácil. Lo que compartían no dependía de las circunstancias, ni de lo que los demás pensaran. Su relación era única, genuina, construida sobre la base de su amor y su aceptación mutua. Y aunque sabían que el mundo exterior seguiría observándolos con recelo, ellos ya no temían a esos juicios. Habían aprendido a vivir por y para sí mismos. Los años siguieron su curso, y aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, Ramiro y Mariana habían aprendido a sanar juntos. El tiempo les había dado las herramientas para enfrentar los retos que se les presentaban, pero también les había otorgado la sabiduría para saber que el amor verdadero requiere de paciencia, trabajo y, sobre todo, respeto.
Con cada año que pasaba, su relación se volvía más fuerte, y la conexión que compartían parecía solo profundizarse. Alicia, al crecer en este ambiente lleno de amor, entendió desde pequeña que el verdadero valor de las personas no se mide por su posición social, ni por las expectativas de los demás. Ella, en su ingenuidad, veía a sus padres como lo que realmente eran: un equipo, dos almas que se habían encontrado en el momento adecuado, sin importar las barreras que el mundo les había impuesto. A veces, Mariana pensaba en su vida antes de conocer a Ramiro. Pensaba en cómo sus sueños de juventud se habían desvanecido en el aire y cómo, en su lugar, había abrazado una vida más sencilla, pero más plena. No era la vida que había imaginado, pero había sido la vida que había elegido. El destino la había llevado hasta allí, y aunque las circunstancias iniciales de su relación con Ramiro no fueron las ideales, ella ahora entendía que todo había sucedido por una razón. En su corazón, sabía que la vida le había dado una segunda oportunidad, y aunque los desafíos seguían presentes, también lo hacía la gratitud por todo lo que había aprendido, por todo lo que había vivido y por el amor que compartía con Ramiro. En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había ganado mucho más. Había encontrado un hogar, un compañero de vida y una familia. Los años fueron testigos de la evolución de su historia. Ramiro y Mariana, aunque ya no eran los mismos que se habían encontrado en la encrucijada de sus vidas, seguían siendo la pareja que había roto con las expectativas y había seguido su propio camino. Su amor no era perfecto, pero era real. No eran inmunes a las dificultades que la vida les presentaba, pero se habían convertido en expertos en enfrentar esos desafíos con fuerza, amor y determinación. Cada año que pasaba, aprendían más sobre sí mismos y sobre lo que realmente importaba. A veces, en las noches tranquilas, se sentaban juntos a mirar las estrellas, y en ese silencio, sabían que habían logrado algo que pocos logran: una vida plena y llena de significado, lejos de las expectativas ajenas. Alicia, que ya era una joven adulta, veía a sus padres con una admiración que no podía expresar completamente. Ella sabía que la historia de ellos no era común, pero también sabía que lo que ellos compartían era algo raro y hermoso. A medida que Alicia crecía, entendió que el amor no se medía por el dinero ni por la posición social, sino por la honestidad, la confianza y la vulnerabilidad que Ramiro y Mariana se brindaban el uno al otro. A veces, le preguntaba a su madre sobre los momentos difíciles que habían enfrentado, y Mariana siempre le respondía con una sonrisa: cada desafío nos hizo más fuertes, y lo más importante es que siempre estuvimos juntos. Alicia aprendió de esa manera que el amor verdadero no es una cuestión de perfección, sino de cómo se enfrenta la vida en pareja, cómo se crece juntos, se aprende y se respeta. A medida que la vida de Ramiro y Mariana avanzaba, se dieron cuenta de que lo que habían construido era más que una relación de pareja. Era una vida que reflejaba lo mejor de ellos mismos, una vida basada en la autenticidad, el amor incondicional y el respeto mutuo. Ya no importaba lo que los demás pensaran. No vivían para complacer a nadie más que a ellos mismos. Habían encontrado un lugar en el mundo que era solo suyo, un lugar donde podían ser quienes realmente eran, sin máscaras ni pretensiones. Con cada día que pasaba, se sentían más felices y más agradecidos por el camino que habían recorrido. Habían logrado algo que, al principio, parecía imposible: una vida juntos, llena de amor y respeto, y lo más importante, sin las limitaciones de las expectativas sociales. El final de su historia no fue el típico final de cuento de hadas. No hubo grandes celebraciones ni finales perfectos, pero Ramiro y Mariana encontraron su propio tipo de felicidad. A medida que pasaron los años, su relación continuó siendo sólida, basada en el amor y el respeto. Alicia creció en un hogar lleno de cariño y comprensión, y aunque la vida no siempre fue fácil, la familia que habían formado era lo que realmente importaba. El tiempo no cambió su conexión. Al contrario, la hizo más fuerte. A veces la gente los miraba, pero a ellos ya no les importaba lo que pensaran.
Lo que tenían era real, y eso, al final, fue lo único que importó. En sus corazones, sabían que habían encontrado algo raro y hermoso, algo que muchos solo sueñan, pero que ellos habían logrado construir juntos. La historia de Ramiro y Mariana no fue una historia de fácil conquista, pero fue una de valentía y transformación. A lo largo de su camino, ambos aprendieron a dejar de lado los prejuicios y las expectativas ajenas para ser fieles a sí mismos y a lo que realmente querían. No fue una historia de perfección, sino una de aceptación mutua, de reconocer que el amor no tiene que seguir reglas ni estándares preestablecidos. En el amor, como en la vida, las barreras a veces son necesarias para desafiarse a uno mismo y a los demás. Y lo que había comenzado como una farsa, se transformó en una historia real, una historia de superación y, sobre todo, de amor verdadero. Antes de irte, si te ha emocionado esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y sorpresas. Dale like al video si te ha gustado y comparte tu opinión en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido la historia de Ramiro y Mariana? Y recuerda, más historias como esta aparecerán en la parte izquierda de tu pantalla cuando termine este video. No te las puedes perder. Haz clic y sigue disfrutando de relatos que te llegarán al corazón. Nos vemos en el próximo video.